Hola, hola amigos, ¿cómo están hoy día? En esta ocasión desarrollaremos un ejercicio combinado de álgebra, en donde aparecerán algunas propiedades elementales del álgebra en el transcurso del desarrollo del problema. El ejercicio dice x sobre y elevado a m más y sobre x elevado a m es igual a 727. Vemos la suma de dos potencias fraccionarias elevadas a el exponente m y esta suma es igual a el número 727. La primera base de la primera potencia es x sobre y. El numerador es x y el denominador es y. La segunda potencia, la base de la segunda potencia, el numerador es y el denominador es x. Y los exponentes son iguales, o sea, m. Luego dice resolver la letra a, que es igual a raíz cúbica de la suma de las potencias x elevado a m más y elevado a m sobre raíz cuadrada de la multiplicación de la potencia x elevado a m por y elevado a m. ¿Por qué se les llama ejercicios combinados? Se preguntarán ustedes. El nombre viene de la idea de que, en primer lugar, hay que desarrollar la suma de las dos potencias de base fraccionaria, que es igual a 727, y luego hallar el valor de la letra a, y en donde nos entregan dos ejercicios aparentemente desconectados entre sí. Entonces escribimos x sobre y elevado a m más y sobre x elevado a m, y esto es igual a 727. Sumamos en ambos miembros de la ecuación un 2 y nos queda la potencia de base fraccionaria x sobre y elevado a m más la potencia de base fraccionaria y sobre x elevado a m más 2. Esto es igual a 727 más 2. Sumamos un 2 a ambos miembros de la ecuación para forzar en el miembro izquierdo de la ecuación un trinomio, que es el resultado de un binomio al cuadrado. Y en el miembro derecho de la ecuación forzamos una potencia de exponente 2, ya que 727 más 2 es 729, que es igual a la potencia 27 al cuadrado. Y entonces escribimos x sobre y elevado a m más y sobre x elevado a m más 2, y esto es igual a 729, ya que a 727 le sumamos 2. Luego transformamos en potencias ambos miembros de la ecuación, pero antes tenemos que considerar que la potencia de base fraccionaria x sobre y la potencia de base fraccionaria y sobre x, podemos distribuir el exponente m en el numerador y en el denominador, y se puede escribir como, en este caso la primera, x elevado a m sobre y elevado a m. Y aprovechamos de acomodar la ecuación y el 2 lo escribimos entre las dos potencias. La segunda potencia se escribe como y elevado a m sobre x elevado a m. Esto lo hacemos para darle forma de trinomio. Entonces, esto es igual al producto notable raíz cuadrada de la fracción x sobre y elevado a m más raíz cuadrada de la fracción y sobre x elevado a m, todo esto al cuadrado. Luego, si comprobamos este producto notable, tenemos que escribir el primer término elevado al cuadrado más dos veces el primer término por el segundo término más el segundo término elevado al cuadrado, y nos queda raíz cuadrada de x sobre y elevado a m, y todo esto elevado al cuadrado más 2 por raíz cuadrada de x sobre y elevado a m por raíz cuadrada de y sobre x elevado a m más raíz cuadrada de la fracción y sobre x elevado a m elevado a 2. Y esto implica raíz cuadrada de la fracción x sobre y elevado a m, y todo esto elevado a 2 más 2 por la potencia de base fraccionaria x sobre y elevado a 1/2 y elevado a m. La raíz cuadrada o el radical lo transformamos en su correspondiente equivalencia en exponente fraccionario, en este caso 1/2, en donde el índice 2 es el denominador del exponente, por la potencia de base
base x sobre y elevado a menos 1/2 y todo esto elevado a m. Esta propiedad la explicaremos en un instante. Más el último término, raíz cuadrada de y sobre x elevado a m y todo esto elevado a 2. Entonces tenemos el trinomio y queremos comprobar que el primer término es la potencia fraccionaria elevada a m más 2 y más la segunda potencia fraccionaria elevada a m. Entonces para esto nosotros en el segundo término aplicamos la propiedad del exponente negativo, en donde el denominador x se transformó en numerador y el numerador y se transformó en el denominador, y el radical, que es positivo, lo transformamos en exponente 1/2 y negativo. Todas estas transformaciones tienen su origen en una propiedad. Entonces esta propiedad dice que en realidad es una derivación de la propiedad original y dice raíz cuadrada de y elevado a m sobre raíz cuadrada de x elevada a m es igual a y elevada a 1/2 por m sobre x elevada a 1/2 por m. Esto implica, si hacemos una factorización y separamos las fracciones, y esto implica y elevada a 1/2 por m sobre 1 por 1 sobre x elevada a 1/2 por m, y esto es igual a 1 sobre y elevada a menos 1/2 por m por x elevada a menos 1/2 por m sobre 1. Es en esta parte en donde aplicamos la propiedad original, la cual dice que una potencia cuyo exponente sea positivo o negativo, en primer lugar queda expresada como fracción y la potencia puede bajar al denominador con exponente cambiado o subir al numerador con el exponente cambiado. En este caso lo hicimos en dos ocasiones. En la primera bajó y elevado a 1/2 por m y le cambiamos el signo a signo negativo, y en la segunda fracción x, la potencia x elevado a 1/2 por m, subió al numerador con el signo cambiado y nos queda x elevada a menos 1/2 por m. Y ahora volvemos a multiplicar ambas fracciones, y esto implica x elevada a menos 1/2 por m sobre y elevada a menos 1/2 por m, y esto es igual, si extraemos el exponente que es igual en el numerador y en el denominador lo extraemos fuera del paréntesis, nos queda la fracción x sobre y elevada a menos 1/2 por m. Y esto implica la potencia de base fraccionaria x sobre y elevado a 1/2 por m y elevada al cuadrado más 2 por la potencia fraccionaria x sobre y elevada a 1/2 por m menos 1/2 por m. Aquí queda de manifiesto la propiedad que, en resumidas cuentas, invierte la fracción, o sea, cambia el numerador al denominador y el denominador al numerador. Por lo tanto, la fracción que está bajo el radical y sobre x elevada a m es igual a invertir la fracción, o sea que x quede en el numerador e y quede en el denominador y el exponente quede negativo. Por lo tanto, en este caso son iguales y conseguimos igualar bases y aplicar la propiedad de la multiplicación de potencias de igual base, en donde dice que se conserva la base y se suman los exponentes. En este caso lo sumamos, pero como tiene signo negativo, queda con signo negativo, por lo tanto esto es 0. 1/2 m menos 1/2 m es igual a 0, por lo tanto la potencia se convierte en 1, más el segundo término, que es la potencia de base fraccionaria y sobre x elevada a 1/2 por m elevada al cuadrado. Luego, no hay que olvidar que estamos comprobando solamente el binomio al cuadrado, que nos da como resultado el trinomio x sobre y elevado a m más y sobre x elevado a m más 2. Y procederemos a comprobar que esto es verdad. Por lo tanto, tenemos que multiplicar el exponente 2 por el exponente fraccionario 1/2 en primer lugar. Y nos queda x sobre y